el tema plagas y enfermedades en el cultivo de macadamia. Solo para ir definiendo qué es una plaga, qué es una enfermedad. Las plagas, pues, se consideran como cualquier planta, animal, insecto u organismo no deseado dentro de un cultivo, lógicamente que afecta la productividad del mismo. Cuando nos referimos a una enfermedad, pues es el daño ocasionado a una planta por un agente patógeno, que es un hongo, puede ser una bacteria o un virus. En el vivero hemos encontrado algunas plagas como son hormigas, los grillos o los saltamontes, las chicharritas, pulgones y zompopos. Esta, estos bichos, para empezar con las hormigas, lo que hacen es cuando uno está con la siembra de la nuez o de la semilla, estas vienen y se meten al semillero y empiezan a comerse la nuez puramente, ¿verdad? El detalle con los grillos, lo que hacen es que cuando ha germinado la plántula, ellos vienen y cortan todo lo que ha germinado, todos los brotes que tienen, y eso hace que la planta vuelva a brotar, pero ya lo hace con dos o tres ejes y la calidad de la misma se pierde. Con la cuestión de las chicharritas, esta ya es más en plantas ya trasplantadas a bolsa y se posesionan en las hojas. Y el daño de ellas es que succionan o inyectan alguna toxina en las hojas y estas se van quemando, se van marchitando. Los pulgones lo mismo hacen, se posesionan en crecimientos y hacen el mismo daño que bueno, un daño menor que las chicharritas. En el caso de los zompopos, pues todos conocemos el daño de los zompopos que hacen, que ellos vienen, cortan las hojitas y se las llevan a la tronera. Con las cuestiones de las enfermedades en viveros, realmente no hemos visto mayor cosa más que en los injertos, porque nosotros injertamos. Es el fusarium que nos han identificado, pero es muy raro encontrar daño de fusarium en vivero. A nosotros nos sucedió que sí hubo una parte ahí que afectó, entonces mandamos a analizar y nos identificaron el fusarium. Y la pestalotia, pero esta no es, yo no le veo mayor problema porque son unas manchas como, no sé si conocen la roya en el café, que son unas manchitas así sobre la hoja, pero en verdad no hacen mayor daño. Nosotros no hacemos aplicaciones de fungicida para controlar estas dos enfermedades en vivero. En verdad no. Para el control de las plagas, nosotros realmente utilizamos insecticidas, como le decimos, nosotros no somos orgánicos, en verdad, pero también usamos unas trampas con pegapatas y algunos cultivos trampas ahí que nos ayudan a minimizar que estos entren en el vivero, prácticamente en el vivero, ¿verdad? En donde está el semillero, principalmente por grillos, por zompopos, por hormigas, principalmente. Ahora, la chicharrita es otro tema que ahí sí nosotros hacemos aplicaciones de insecticidas para, para minimizar los ataques de estas plagas. Como les decía, en cuestiones de las enfermedades fungosas, ahí sí no hacemos ninguna aplicación. Lo que vamos haciendo en el vivero es poniéndole un poquito o hacemos aplicaciones de fosito de potasio para ir motivando las plantas para que ellas vayan creando defensas propias, principalmente de Phytophthora.
Plagas infantilizadas, yo las clasifiqué en vivero, crecimiento y plantación adulta. Voy a hablarles algo sobre crecimiento, que son las mismas que atacan eh, a la plantación adulta. Lo único que van a variar unas que otras plagas y enfermedades en crecimiento de producción, ¿verdad? Entonces, en plagas tenemos ataques de taltuzas. No sé si las conocen, pero Sí, la conozco. La taltusa es una especie de topo exacto, que exacto, daña la raíz, hace una galera por bajo de la tierra y unos túneles y daña la exacto. raíz, se la lleva. Efectivamente, esta taltuza hace más daño en esta parte de la planta, cuando uno siembra, nosotros sembramos plantas de un año de crecidas. De un año para 5 o 7 años es el mayor daño en el que hace esta taltuza. Ahí hay más presencia y peor si son áreas nuevas. No sé por qué, pero no, en esta zona tenemos bastante ataque de taltuzas. La chicharrita, Cómo la controla la taltusa, Valdemar? las taltuzas nosotros las controlamos con trampas de Quijada, le llamamos nosotros, que las ponemos en las galerías. Ponemos unas artesanales con unas varas, se dobla la vara. Es una vareta de madera que puede ser flexible. Se coloca un alambre, una argolla, digamos, un círculo donde ella pasa. Entonces, con el movimiento cuando ella va pasando, esta se activa y dispara la vara, el pedazo de madera que se tiene. Y entonces ellas quedan colgadas en el alambre. Así controlamos la taltuza y eh, también le ponemos algunos bocados, le decimos bocados, unos pedazos de algunas hierbas, aquí le llaman pata de pollo, usan también partes del gigante, una planta que la conocemos aquí como gigante. Entonces le colocan esos bocados y cuando ella va a buscarlas, ya sea que la trampa las agarre, la de Quijadas que les digo, o el alambre cuando ellas pasan a través de ellas, activan y quedan colgadas porque la vara se endereza. Con la chicharrita, pues hacemos aplicaciones con cipermetrina, ¿verdad? Los extractos de NIM del árbol de NIM también son buenas para el control de insectos, ¿va? Que es una opción en el caso de ustedes. Tenemos otra plaga que se llama toritos, es un membrácido. Igual la controlamos con aplicaciones con cipermetrina, pero muy... Valdemar, Sí. este último que acaba de mencionar, este torito, ¿cuál es la lesión que deja? ¿O en qué es que afecta? Ya, este torito lo que hace es opositar en los pedúnculos y ya sea en flores y frutos. Entonces, donde ella pone sus huevitos, es un salivazo, le llamamos nosotros, es una especie así como lo que hace Baba. una, ajá, exacto, como una chincha les iba ajá, a decir. Entonces, solo que es blanquecina. Entonces lo que pasa con estos es de que a la hora de eclosionar, ellos vienen y se meten dentro de la corteza de donde esté, ya sea en los brotes tiernos, en las inflorescencias, en los frutos. Entonces tiende a marchitar, a secar los crecimientos. Las inflorescencias no deja que abran y se marchitan. Los frutos, algunos se caen. De hecho, si los agarra muy tiernos,
son frutos, los aborta, pero es una caída del fruto por efecto del salivazo que le llamamos nosotros. El ácaro rojo, igual con aplicaciones de extracto del árbol del nim puede ser. El ácaro lo que hace, el daño que ocasiona es en el fruto. Y es un raspado que hace y pasa lo mismo a nivel foliar, ¿va? En las hojas. Pasa Pero, Mar, este ácaro lo que lesiona es la concha verde, no es en sí la nuez. Así es correcto, es la la cáscara cáscara, la cáscara verde. correcto. Entonces ella viene y como que se comiera el pigmento verde, digámoslo así, y queda así toda cafezona. Toda En ve- grisácea, grisácea. Ajá, correcto. La verdad es que nosotros hemos hecho análisis de la nuez afectada con ácaro y en verdad no pierde la calidad ni hay un efecto negativo realmente. Mandamos muestras puramente de cáscara, de la nuez con cáscara verde sin daño y una muestra así ya con el daño de ácaro y no hubo ninguna diferencia, ¿verdad? Es solo la apariencia, pero al final es una plaga que se manifiesta en el cultivo. Correcto. Y los zompopos que nosotros los controlamos con un producto que se llama Mirex. Es un cebo, ¿verdad? Es químico. Yo me imagino que ustedes lo han de conocer. En el caso de ustedes, como nosotros realmente no tenemos la parte orgánica, yo les puedo decir esto y adelante tengo algunos nombres de algunos productos que pueden utilizar que son botánicos, pero al final es un preparado y resulta siendo un químico al final, ¿no? ¿Verdad? En el caso de las enfermedades, no sé si alguna pregunta por ahí. Sí, yo tenía una bien, en caso ustedes tienen problemas con el tema de las ardillas. Ah, sí. Ah, sí, también es una plaga, pero ya es ya puramente con la producción, ¿verdad? Ya es en plantaciones adultas, donde ya se ve la cosecha, ya se ve el producto que queremos. Efectivamente, tenemos problemas en las partes más pegadas a las montañas, digamos, a las rondas, no sé cómo le llaman ustedes a esa parte. Entonces, en verdad, hubo un tiempo en el que nosotros nos pusimos como francos tiradores ahí, ¿va? A querer eliminar todo eso, pero es imposible eso. Entonces nosotros sí tenemos el problema, pero en verdad no le ponemos mayor asunto porque eh, es una plaga muy abundante y en algún momento sectorizada. Entonces lo que hacemos ahí a veces es como nosotros tenemos en la finca tenemos agentes de seguridad, les ponemos una onda y una resortera, no sé cómo le llaman ustedes, y con piedras las ahuyentamos y así vamos como tratando de minimizar los daños que hacen las ardillas, pero sí tenemos ese problema. Y también Waldemar, tenemos, ajá, este, nosotros conocemos un señor pues, que tiene un poquito de macadamia ahí, ya, tal vez unos 200 arbolitos ya productivos. sí, Este señor lo que ha hecho es que da sus caminatas por el campo con perro. Ya, el perro ahuyenta las ardillas. La verdad es que dice él que pasan varios días sin llegar cuando su ronda, ¿verdad? Los sí, perros sí, ladran, la buscan, la siguen y ellas se ahuyentan. correcto. Sí, es una opción. Nosotros tenemos un par de perros, pero en verdad no son como los denominados cazadores, ¿va? O de esos perros que les gusta seguir a los animalitos así. Pero sí es otra opción y es una alternativa que inclusive nos va a servir a nosotros, en verdad. Gracias por la observación ahí, pero sí es una alternativa también de control, claro. No sé, algo más por ahí. Si no con lo de las enfermedades.
tenemos en el área o en las plantaciones en crecimiento, nosotros hacemos aplicaciones específicas con fungicidas para cada uno de los hongos. Nosotros regularmente por apariencia podemos decir que es una Phytophthora o que de repente es una Roselinea. Ahora con Fusarium, Rhizoctonia. Entonces ahí ya lo que hacemos, sí, Fitium, lo que hacemos es tirar uno de amplio espectro, ¿va? Para agarrar, no uno agarra a todos, ¿verdad? Pero sí es un complejo de hongos lo que nos ataca en algunas áreas, porque nosotros tenemos mortandad de árboles por el complejo de hongos que nos atacan. Y ahí sí, les digo, les soy bien honesto, estamos trabajando para tratar de contrarrestar este daño. Con, con decirles que nosotros hacemos aplicaciones de fosfito de potasio y también ponemos un fertilizante que estimule el, el sistema radicular de la planta. Le ponemos algo de comida, nutrición, pero en algunos casos nos ha funcionado y en otros, pues la verdad es que no, se nos han muerto los árboles. En verdad, por todo esto, nosotros eh, nos movemos entre un 1,5 a un 2% de mortandad de árboles por efecto de estos hongos. Que es un complejo. Cuando uno manda a analizar, le sale Fusarium, le sale Rhizoctonia, le sale Phytophthora y otra serie de hongos ahí, pero los más relevantes son, y los que más han aparecido son estos, Phytophthora, Roselinea, Fusarium, Rhizoctonia, Phytum. Son los que más nos han aparecido a nosotros. Como les repito, para controlar usamos fungicidas. Aquí no sabría. Hemos hecho algunas pruebas para el control de estas enfermedades. Hemos aplicado Trichoderma harzianum. Hemos aplicado medio kilo por hectárea. Las concentraciones no recuerdo, pero cuando uno ve las concentraciones son bien altas. Nosotros aplicamos durante dos años y medio, casi consecutivos, 2 años, pónganle así, hacíamos aplicaciones 2 veces en el año, en una área, en un foco que teníamos aquí dentro de la finca, donde veíamos que los árboles se nos estaban muriendo. Al término de los 2 años, seguíamos viendo que los árboles seguían muriéndose en esa área, ¿verdad? Entonces, al proveedor del Trichoderma le decía yo que por qué yo no veía el efecto. Entonces él se tomó la tarea de tomar unas muestras de raíces y llevárselas allá al laboratorio con él. Y luego me manda imágenes, nos invitó al laboratorio, miren todo lo que está pasando. Le digo, esto se mira aquí en el laboratorio. Yo no sé si le inyectaron o no le inyectaron ustedes, pero el campo me dice otra cosa, ¿verdad? Entonces, al término de los 2 años, 2 años y medio, la verdad es que a mí en lo personal no me convenció que hubiera cierto control porque esa área sigue así con árboles que se nos están muriendo, ¿verdad? Es un foco que tenemos donde estamos viendo qué más hacemos. Como controles para eso, hemos implementado también acequias para sacar toda la humedad que pueda haber, toda el agua que pueda haber ahí y la canalizamos a una central para que esa área no siga contaminando a los árboles que puedan estar abajo, sino que hacemos las acequias, las canalizamos y sacamos el agua a un vertedero, a una zanja, a un zanjón, una cuneta y va al río, ¿verdad? Para que no se riegue todo lo que pueda arrastrar estas esporas de estos hongos. También hacemos aplicaciones de cal hidratada.
a los árboles que se ven así enfermos, les ponemos entre 5 hasta 10 libras por árbol de cal hidratada. También hacemos cierto manejo de tejido, podas. Le quitamos un porcentaje de material vegetativo porque tiene que sostener ese árbol, tiene que mantener mucho follaje, entonces quitándole algo de follaje, pues la planta creemos que pueda ir como soportando o superando la enfermedad. Les repito, también hacemos aplicaciones de los fosfitos, le metemos un enraizador, cualquier enraizador que haya en el mercado. También le, le ponemos un fertilizante completo a un NPK. Hasta eso es todo lo que nosotros le hacemos o parte de lo que nosotros le hacemos a estos árboles que vemos con cierta sintomatología, así como amarillona, árboles que están así, nosotros le llamamos paloteados cuando ha perdido follaje y se miran solo unas ramas y se miran así como secas. No sé, ¿alguna duda ahí? Si no, seguimos avanzando. Ingeniero, entonces al final no lo convencieron al estar utilizando el tricoderma. Le soy bien honesto, no, a mí no me convence ese tratamiento que hicimos por lo que pude ver en campos. La mortandad seguía y tal vez debimos haber subido la dosis, tal vez 1 kilo, tal vez 2 kilos. No sé, nosotros seguimos en el año le aplicamos 1 kilo en DOTBA y lo que hacíamos era diluir medio kilo en un barril, un tonel de 200 y eso nos servía para cubrir los árboles que agarraban 1 hectárea, Sí, ¿verdad? claro, sí, yo estoy de acuerdo con su comentario. Casualmente aquí en Nicaragua, pues el tricoderma más que todo lo utilizan en la etapa de vivero. Sin embargo, hay unos productores cacaoteros que lo han estado utilizando y al final la respuesta es negativa. Pero ¿qué es lo que pasa, ingeniero? A veces, que la verdad es que uno hay que fijarse, no sé si usted se ha fijado muy bien, en el caso de los biológicos, como es el tricoderma, que trae un sinnúmero de unidades formadoras de colonia, ya sea 5.000, 10.000, 15.000. Y Ajá. hay unos bandidos, pues hay una, no digo nombre, ¿verdad? Simplemente casas comerciales que las unidades formadoras de colonia, que es el ingrediente, por decirlo así, activo del tricoderma, son demasiado bajos. Entonces es ahí donde radica, digamos, la problemática también del tricoderma. Sí, la verdad es, pero nosotros fíjese que de acuerdo a las casas comerciales que se Ajá, dedican a las formulaciones, así es. nosotros hemos utilizado el que más porcentaje tiene, Ajá. Y el nada. que se supone que tiene mayor capacidad de colonizar y Ajá. yo en verdad no le vi. Como le repito, lo Ah, que sí nos faltó hacer es tomar una muestra y mandarlos a otro laboratorio que no fueran el de ellos, van, claro, porque claro, claro, claro. porque ahí puede haber cualquier manejo. A usted, por lo que yo pude ver en campo, yo no le apuesto al tricoderma. Ahorita para el barrenador lo que se está haciendo son colocaciones de trampas con una feromona. Y ahorita, según los reportes que es un monitoreo el que estamos haciendo realmente. Y por trampa están reportando los muchachos ahí atrapes hasta de 35 a 40 eh, adultos por trampa. Ya es una cantidad altísima en verdad. Y cada semana se reporta las mismas cantidades, ¿verdad? Entonces, son cantidades altas y se está haciendo un análisis ahí para ver si efectivamente se utilizan ya o se implementa, mejor dicho, el control a través de estas trampas, ¿va? Porque pónganle aquí nosotros, no, el Teodan ya no lo podemos usar. Hemos utilizado otros productos y no nos han dado la talla. Aparte de que hace unos
¿qué? 5 o 6 años que hemos dejado de utilizar insecticidas aquí en la finca, ¿va? Ya no utilizamos insecticidas, no así fungicidas, ¿va? Bueno, pues esas son estamos en producción, sí, te hablábamos de los trips, el barrenador, ácaros. Ahora, con la cuestión de las enfermedades, el moho gris, que es la botritis, que es la que más nosotros le ponemos asunto, ¿verdad? En esta botritis se da en las inflorescencias. Ahí nosotros utilizamos fungicidas específicos, metiltorfanato, usamos carbendazim para el control de este moho gris. La antracnosis, se da más en los frutos, en los racimos. Bueno, regreso al moho gris. El moho gris afecta la inflorescencia, las va secando de cualquier parte de la flor hacia el extremo terminal, hacia la punta, digámoslo así. Afecta y es una cuestión, como dice ahí, el moho gris, ¿va? Es una cuestión que se forma en la flor. Es un moho prácticamente que se termina las inflorescencias. La antracnosis también hemos visto que hay en las inflorescencias, en los frutos también. El complejo de enfermedades que también siguen, ¿va? Como la fitóftora, que es ya en el árbol, raíces, la roselínea y el complejo de hongos del que hablábamos anteriormente. Y hacemos prácticamente lo mismo para controlar ese. Hemos probado los que les decía para controlar el complejo de hongos. En el moho gris lo controlamos con estas aplicaciones, con la variante que ahora estas aplicaciones se hacen con helicóptero. Utilizamos 8 galones por hectárea en las aplicaciones aéreas. Y nuestro principal objetivo es proteger la inflorescencia de la botritis, ¿va? Claro que en la aplicación le ponemos borozinc, le aplicamos calcio más boro, pero eso es como aprovechando el viaje del helicóptero, ¿verdad? Por el tiempo. Ingeniero, sabemos muy bien que con respecto a las plagas insectiles, todas estas son asociadas a este tipo de cultivar. ¿Cuál cree usted que de todas estas plagas insectiles ganan por encima del nivel de daño económico? O la que más daño le causa en sus plantaciones, de todas estas plagas. El barrenador del fruto. A ese hay que ponerle mucho asunto, porque uno puede perder hasta un 12% de la producción. 12%, siempre. Si no más. Nosotros andábamos el umbral económico en 3%. Ahorita nosotros hemos logrado mantenernos ahí. En algunos años nos afecta demasiado cuando son años muy calurosos. El daño nos ha llegado hasta un 5%. Okay. Gracias, ingeniero. Esa es la plaga que yo le pondría mucho más asunto. Okay. ¿Verdad? Aquí ya lo que hablábamos del control en las plagas, con las altuzas, con las trampas que les decía, los dos tipos de clases de trampas, la chicharrita con las aplicaciones, los toritos, los pulgones, los trips, el barrenador con feromonas, ¿no? Y con ácaros, pues se van cuando uno hace una aplicación para controlar toritos o chicharritas. O esas 3, 4 plagas se van, chicharritas, toritos, pulgones, se van a la vez, ¿va? Porque normalmente aparece una, pero siempre se encuentran en algún momento las otras plagas, ¿verdad?
Y lo que les decía en las enfermedades, igual nosotros hacemos aplicaciones específicas para el moho gris, o sea, la botrytis. Con helicóptero, la antranosis y la fitóftora hacemos los trabajos o las aplicaciones que anteriormente discutíamos. Por favor, no sé, o no sé si tengan dudas ahí para poder discutir algo. Estos son algunos productos que se pueden utilizar ahí para controlar plagas, enfermedades, la Beauveria baciana, el tricoderma que hablábamos, pero honestamente yo no le he visto un mayor efecto. El extracto de NIM para controlar insectos. La Beauveria controla hongos, escomicetos, algunas hormigas, ácaros. Y lo del tricoderma que específicamente para hongos que funciona más como una invasión de raíces para que los otros hongos no tengan el chance de tocar raíces, ¿no? Como referencia a estos, la Bavaria sí la utilizan aquí. Nosotros aquí en la empresa como tal no hemos usado, pero en la corporación hay 3 fincas que están utilizándolas. Ellos lo trabajan con arroz y van más o menos, envasan como por litros, porque ellos manejan litros ahí y van metiendo 2 litros por tonel y eso aplican en las plantaciones. Como tienen café, entonces agarran parejo a las aplicaciones ahí con Baueria. Yo no sé si dicen que tienen un buen control, qué tan efectivo no puedo decirles porque no tengo la experiencia de trabajar con Baueria. No sé si a la larga puedes llegar a ser un problema por invasión de la Baueria, no sé, en verdad no sé. Ni ellos saben, pero están controlando algo con Baueria. Eh, Trichodermas o tricodermas lo usan en una finca que el cuate ha visto lo mismo que les comentaba, pero él cree que tiene que subir dosis y está trabajando con dosis más altas. Nosotros usamos medio kilo, como les decía, él está trabajando a 1 kilo y tiene algunas pruebas con 2 kilos por hectárea. Una cuestión, creo yo, cara, pero lo está haciendo. Si le funciona, pues enhorabuena. Valdemar, Sí, una pregunta, entre todas las enfermedades y plagas que hemos abordado, al momento de la recolección de la cosecha, ¿qué afectaciones se ven, se notan en la fruta o ya en la almendra? bueno, eh, prácticamente lo que llega a verse es el fruto y en el fruto directamente lo que se ve es el barrenador, que es un daño específico y bien notorio. Entonces, entre todas las plagas que vimos, la única que marca o, o, o le quita calidad al fruto es el barrenador. Así es. Sí, sí, porque la ruina, esa la descarta de una vez, esa no califica. Bien, bien. Una nuez barrenada es basura, es Okay. basura. La Diríamos que es antragnosis diríamos que es la plaga más importante. Ya las otras, digamos que dañan flores, ya no ve dañan uno. material vegetativo, todo eso, pero no está ligado meramente a la fruta, ¿verdad? Como para que nosotros podamos identificar o clasificar, pues digamos, estamos recolectando la cosecha y donde vamos a descartar frutas va a ser únicamente por plaga de barrenador. Sí, o puede también en algún momento tener problemas que ya no es cuestión de una plaga, sino que ya es más por llenado de aceites, una nuez inmadura que puede ocasionarse por un viento, por un estrés, eh, por alguna otra plaga que pudiera ser
ardilla, que puede ser urracas, no sé si ubican las urracas, no sé cómo le Sí, sí, llaman, sí, unas. sí. Ajá, entonces, Pero estas. la urraca es un ave, ¿verdad? Que no sé, yo difícilmente creería yo que es el que va a dañar la nuez. Esa nuez es durísima. A lo que pasa, Tal vez una especie de. Nosotros aquí tenemos una plaga, no una plaga, pues una ave silvestre que son las lapas, las loras, que ajá, dañan ciertos cultivos o rubros que de menor importancia para los productores. Pues. Nosotros aquí tenemos ajá, una especie, un fruto que le llamamos pijibay. Se encuentra, es muy común en los cafetales, pues, se siembra en los ajá. cafetales, pijibay, y los loros, los pericos, lapas, Ujú. devoran ese producto, pues, pero la macadamia difícilmente creería que la van a quizás botar, eliminar de viaje. Lo que sucede es que las urracas van y perforan la- las nueces inmaduras. Y cuando las nueces inmaduras, o sea, cuando están en esa fase, No sabe. las urracas las perforan, se comen la almendra tierna. Entonces ya cuando uno recolecta, encuentra nueces inmaduras, bueno, solo las cáscaras y la concha que yo le llamo al tieso, ¿no? Entonces, ese es otro daño que se ve y se ve a la hora de la recolección y que se descarta en el proceso. Sale una cuestión así como el daño de las ardillas. ¿Han visto el daño de las ardillas? Sí, sí. Solo que las ardillas lo hacen en cualquier etapa Está, de la nuez. está, sí, Ajá. vemos la lesión que causa la ardilla en las mazorcas de cacao, Ujú, ujú. por ejemplo, pues. Sí, sí, es muy similar, se Oh, come la almendra, ¿va? Las urracas hacen el mismo efecto. En el vivero, nosotros hacemos manejos de podas donde buscamos un solo eje. Un solo eje porque nuestra intención es injertar sobre el patrón que le llamamos soporte injerto, ¿no? sí. Después de injertado, nosotros buscamos distanciamiento de canastas o coronas, que nosotros regularmente tenemos a 60, 80, hasta 1 metro de distanciamiento entre una canasta y otra. Hacemos los desijes de los patrones. Son los brotes laterales que salen, esos a nosotros en particular no nos interesan. Entonces los quitamos y cuando vamos a injertar lo que hacemos es cuando ya tenemos la altura para injertar que más o menos son 60 centímetros, 70 centímetros, entre 40 hasta 60, perdón, entre 40 centímetros a 70 hacemos nosotros el injerto. Entonces, lo que hacemos es decapitar. Nosotros dejamos que crezca el porta injerto o el tutor que les digo, más de 80 centímetros, decapitamos, 60 centímetros, decapitamos, 70 centímetros, decapitamos, para que el eje vaya Engrosando. engrosando. Ajá. Y así nosotros poder hacer el injerto y que éste pueda responder de una mejor manera. Ya Eso lo cuando hacen, está, eso lo hacen porque la vareta que utilizan también es bastante sazona, entonces. es correcto, es correcto. Dependiendo del porte, del grosor del porta injerto, pues así se va a hacer un anillamiento para agarrar la vareta que vamos a reproducir, de los árboles que queremos reproducir. Correcto. Ajá, entonces ya injertado, les digo, se deshijan, se busca un distanciamiento. Y cuando es muy largo el eje, nosotros decapitamos nuevamente para la estimulación de canastas, para que vayan, digamos, ramas a cierto distanciamiento, ¿no? Nosotros aquí le llamamos estratos, Bueno, estratos, ok. entender de canasta, pues, para Ajá. entenderlo. Bueno, Entonces, nosotros vamos, entonces entre estratos son alrededor de 60 centímetros entre estratos. ¿Sí?
Sí, uno va tratando de que haya cierta ventilación, cierta penetración de luz, para que en algún momento no se puedan crear microclimas que puedan afectar las inflorescencias, que es nuestro objetivo, ¿no? Entonces tenemos que ir distanciando. Hay algunas que nos pueden salir a 60, otras un poquito más. Más de 1 metro no las dejamos. Más de un Ujú. metro mejor las bajamos para que si no se ha diferenciado una canasta, nosotros cortamos para estimular la formación de la canasta y luego elegimos un eje y que siga creciendo. Eso a nivel de viveros. En plantación en crecimiento, pues eh, quitamos chupones, le llamamos, unos crecimientos de algunas ramas que indeseables. Chupones le llamamos, creo que manejamos el término. Sí, sí, sí. Ok, quitamos. También buscamos el distanciamiento de canastas ahí porque nosotros tratamos ahora nosotros, dependiendo de los distanciamientos, pero un árbol el más alto que queremos es de 8 metros, 7, 8 metros de altura. Entonces vamos distanciando canastas para tener por lo menos unas 4 canastas en esos 8 metros, por lo menos, ¿verdad? Y luego decapitamos o sea, tratamos de buscar esas 4 canastas cuando está en la fase de crecimiento. De crecimiento le llamamos al momento de la siembra para los 7, 8 años que le damos de crecimiento y ya luego esa plantación se vuelve productiva o ya la clasificamos sí, la clasificamos en el rubro de donde le llamamos que ya está una plantación en crecimiento. Distanciamiento de canastas, la bifurcación de ramas laterales, hay algunas que se extienden demasiado, entonces las vamos acortando para que igual el eje, el tallo central, vaya, el fuste vaya agarrando grosor, ¿verdad? Para tener un árbol resistente. También agobiamos, hay una parte del agobio de las ramas que a veces están ramificadas, hay ramas secundarias, terciarias, entonces cuando está distribuido o un buen distanciamiento, nosotros solo las abrimos para que el árbol pueda tener ventilación. Y el decapite que les digo para la formación de canastas cuando el eje se va muy largo. Entonces se forma una gran vara y lo que nosotros necesitamos son ramas, decapitamos y quitamos un crecimiento de más de 1 metro, ¿no? Y ya en plantación en crecimiento, lo único que hacemos es un ventaneo. Y el ventaneo no es más que quitar ramas que permitan la penetración de luz, que permitan aireación, que permitan espacio y que no esté interfiriendo en el cuajado o en la estimulación de las inflorescencias, el crecimiento de frutos. O sea, queremos como equilibrar esa parte también, ¿verdad? Y el decapite, que llegó a los 8 metros y ya no lo dejamos crecer. No está nuestra plantación así como de 8 metros y 7 metros, pero hemos tratado de reducir la altura. Nosotros teníamos árboles hasta de 16 metros. Hemos quitado casi la mitad de los árboles. El punto es que antes se dejaban crecer y mucha rama productora o la primer canasta está por arriba de 1,5 metros. Entonces tenemos que hacer que la planta produzca y necesitamos ramas o canastas. Entonces nos vamos en las plantaciones del 72, 78, 90, del 80 para acá. Todas esas plantaciones las hemos tratado de bajar y lo hemos hecho, en verdad lo hemos hecho. Y Además, sí, una pregunta ahorita con ese tema.
nosotros en las plantaciones que ya tenemos establecidas en campo, hemos notado que algunas plantas inician a ramificar tal vez a una altura de 50, 60 centímetros. Y otras plantas empiezan a ramificar cuando ya llevan 1,5 metros o 1,20 de altura. Entonces, ¿qué recomienda en esas dos alturas? ¿Hay que quitarle las ramas o hay que dejarle las ramas? ¿A qué altura es conveniente dejar las ramas? Las ramas ya verdaderas, pues digamos, la formación de canastas que usted le llama. Hay plantas que, como le digo, pues a los 60 centímetros ya empiezan a ramificar, pero hay otras que se elevan hasta 1,20, 1,20 centímetros y apenas están sacando sus ramas iniciales. Ajá. Fíjese que nosotros hemos manejado todo ese tipo de, a esas alturas, las primeras ramas. Y lo que hemos hecho es aprovechar esas ramas para digamos, aprovecharle la producción a esas ramas. Ya cuando empiezan a hacer problemas, entonces uno empieza a quitar y como le llamamos, a elevar ramas, ¿verdad? Lo que hacemos es quitar las ramas y Elevar no sombra, las pues, ajá, no elevar, las nosotros decimos elevar sombra porque vamos quitando las ramas de de abajo abajo. y Ajá, vamos subiendo la altura del árbol. Y ajá, van quedando ajá. las ramas arriba, aéreas. Sí, lo que realmente hacemos es quitar las ramas de abajo y se quedan las del siguiente estrato, que esas no las subimos, esas ya están ahí. Lo único que estamos Sí, haciendo es quitando y sí. creando un espacio entre la que estaba y la siguiente, ¿no? Pero nosotros lo que hacemos es aprovechar y cuando ya se vuelve problema para cosechar, porque esas se agachan demasiado, tocan el suelo, a la larga tocan el suelo. Sí. Entonces ya es problema para las labores culturales, como es cosecha, limpias. Los bejucos se suben más rápidamente ahí cuando las ramas están bien bajas. O sea, hay otros problemas adicionales cuando uno deja, pero es bueno aprovechar los primeros frutos de esas ramas. Ya cuando ustedes vean que hay problema, entonces hay que quitarlas y dejar el siguiente estrato de canastas, ¿no? Así es. De eso ya estaríamos hablando de que ese árbol estaría más o menos con una edad de 7 años para poder eliminar esa rama. Sí, sí, es Bien. correcto, es correcto. Pero si están a 60, creo yo que se deben de aprovechar al máximo. Hasta que empiece a hacer problema, hay que quitarlas. Además, eso les da cierto anclaje, no anclaje, sino que cierto peso, soporte, Estabilidad. estabilidad, equilibrio. Yo no sé si tienen vientos ahí, pero eso hace que la planta no se vaya a volcar, ¿va? No se va a caer. También hay que considerarlo y, como les decía, ir cortando las ramas laterales para que vaya engrosando el fuste, el tallo. Eso prácticamente sería en la plantación en producción. El decapite y el equilibrio, que es lo que hablábamos, va a ir quitando ramas, quitándole peso al árbol para que no lo pueda volcar tan fácilmente un viento. Pues eso sería, no sé si ustedes tienen algunas preguntas o algo más ahí en este tema. Estamos claros, Valdemar.